María Rosa Castillo Pozo y el día de hoy los acompañaré como su moderadora. Iniciamos con la presentación. El día de hoy, el Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincias les da la bienvenida al webinar Importancia de la labor del sociólogo y su campo de acción. Para comenzar con este magno evento, tenemos las palabras del licenciado Ronald Aguirre Vega, director de Actividades Científicas y Culturales en el Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincias. Tiene la palabra, director. Muy buenas noches con todas y con todos. En esta ocasión me toca representar al Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincias y darle la bienvenida grata a todos los que están participando en esta noche. Esperamos que el tema que va a disertar Francisco Rodrigo Maya, un gran amigo, sea de su agrado y satisfacción. Un poco para poder mencionar sobre lo que va a tratar es, ¿no?, la sociología y, digamos, el campo de estudio, ¿no?, su importancia, ¿no?, la relevancia que tiene esta carrera profesional para cada uno de ustedes que están desde el primero hasta el 9º ciclo y en general. ¿Por qué decimos esto? Pues se debe a la siguiente cuestión básica nada más, que al ser nosotros profesionales de las ciencias sociales nos encargamos de analizar la realidad de cómo funciona la sociedad y por consiguiente identificamos cuáles son las raíces de los posibles problemas o cómo se encuentra funcionando para dar una mejora en el funcionamiento o soluciones para que contribuyan a cambiar las situaciones que están complicadas, como los problemas, la pobreza, etc., ¿no? Entonces, es en ese sentido que nuestro amigo Francisco Rodrigo Maya Silva va a disertar este tema tan importante para que también ustedes sepan en qué espacio se van a desarrollar, en qué espacio van a poder ustedes ejercer su carrera y cuánta demanda existe, digamos, a nivel local, ¿no?, regional y nacional. Con ello, espero que esta noche nuevamente sea, ¿no?, su agrado y reitero el saludo por parte del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Continuamos con la presentación del ponente. En este caso le damos la bienvenida al ponente Francisco Rodrigo Maya Silva, docente de la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, quien nos va a acompañar el día de hoy con el webinar Importancia de la labor del sociólogo y su campo de acción. Actualmente delegado nacional del Consejo de Sociólogos del Perú, del Colegio Regional de Sociólogos del Perú, disculpen. Le damos la bienvenida, docente. Gracias, María Rosa Castillo. Saludar primero a Ronald, al colega Ronald Aguirre, director de Actividades Científicas, Académicas y Culturales del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia, por la gentileza de invitarme a compartir con ustedes durante este breve tiempo sobre el quehacer del sociólogo, ¿no? Un tema que de repente muchas veces lo hemos escuchado ya, habremos leído también mucho sobre el tema, quizás toda vez que estamos aquí reunidos, docentes, profesionales y también alumnos de los diversos ciclos de la carrera profesional de sociología, ¿no? Sin embargo, a pesar de que muchas veces escuchamos hablar de este tema, dialogamos sobre el tema, hemos leído sobre el tema, sin embargo siempre está pendiente pues la reflexión, ¿no? La reflexión, el análisis, el intercambiar ideas, que es lo más importante. Todos hemos llegado a la sociología, me refiero a quienes estamos en este momento aquí presentes, hemos llegado por uno u otro camino. Cada uno tuvo la oportunidad de escoger esta carrera, formarse en este hermoso campo profesional, y quizás en algún momento también el entorno más cercano nos preguntó y nos dijo por qué estudiar sociología, ¿no? ¿Por qué sociología y no otra carrera? Es más, en algún momento de repente nos dijeron, ¿y qué es la sociología? ¿De qué trata la sociología? Y conozco incluso a veces colegas, exalumnos ya egresados, que cuando laboran en otra institución se presentan como profesionales de otra carrera, más no dicen ser sociólogos, ¿no? O algunos, cuando les preguntan en público, en un auditorio, de qué carrera son, qué profesión tienen,
mientras que los profesionales de otras carreras levantan la voz para decir, orgullosos, identificándose con su carrera, que son abogados, ingenieros, economistas, etcétera, algunos colegas bajan la voz y dicen, soy sociólogo. Y eso a veces es muy lamentable, ¿no? Entonces, eso también pasa por ir asumiendo la identidad del sociólogo, ir construyendo la identidad, el sentirse parte importante de esta carrera profesional que tiene mucho que ofrecer a la sociedad. Personalmente, yo llegué a la sociología desde muy temprana edad. Tuve la suerte de tener a mi padre que de condición muy humilde, pero era secretario general de un partido político, y yo era el encargado de acompañarlo a las reuniones a él, ¿no? Por él llegué no solamente a la sociología, también a otras aficiones que tengo en la vida también, ¿ya? Como el fútbol, la poesía, pero en el caso de la sociología llegué a través de él porque lo acompañaba a reuniones. Yo era muy pequeño aún. Él participaba en largas jornadas de este tipo de reuniones, que además en esa época esas reuniones partidarias se caracterizaban más por un debate ideológico, ¿no? Cosa que hoy tampoco no se ve mucho ya en los partidos políticos. Y bueno, entonces hubo un momento en el cual a los niños y jóvenes, adolescentes, yo era un niño entonces, se los empezó a capacitar también en unos aspectos ideológicos de ese partido político. Y curiosamente, quienes llegaban a capacitarnos eran docentes universitarios y sociólogos, ¿no? O sea, sociólogos que ejercían la docencia universitaria. Y entonces ahí nació mi gusto por la sociología. Ahí fue naciendo esa pequeña semilla que poco a poco fue creciendo y convirtiéndose pues en una vocación, en un deseo de decir dos cosas, ¿eh? En mi caso muy particular, yo aspiraba a dos cosas. Uno, ser sociólogo, porque veía que esos profesionales que nos capacitaban demostraban una enorme capacidad en el conocimiento de muchos temas. Y dos, ejercer la docencia universitaria, porque estos colegas sociólogos eran docentes universitarios. Entonces por ahí me fue atrayendo la idea de ser sociólogo y ejercer el ejercicio de la docencia universitaria, ¿no? Y así llegué a la sociología. Y pude leer a través de esos primeros años algunos escritos que había en casa, una biblioteca enorme tenía mi papá en casa, con muchos libros, muchas revistas, y empezaba a leer. Y cuando llegué a la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión a la edad de 17 años, e ingresé a sociología, lo primero que encontré en las aulas de clase es que así como había muchos jóvenes de mi edad, también había otros que ya tenían una segunda carrera y por lo tanto ya tenían una edad mayor que la de mi generación, ¿no? Que los jóvenes que ingresábamos recién a la universidad. Y también por ahí fue naciendo pues el temor de participar en clase, ¿no? Porque siempre uno cuando está en un salón de clases y encuentra gente mayor que participa más por lo mismo que ya tiene esa seguridad que le da tener una carrera profesional, al comienzo uno cree que siempre ellos tienen la razón en todo, ¿no? Y entonces ahí empezó mi primer reto. El primer reto era leer, leer y leer. Y leer muchísimo, ¿sí? Y entonces había que esforzarse muchísimo para decir estoy al nivel de ellos. Y tuve la suerte, no lo busqué, nunca fue mi obsesión, y eso siempre lo transmito a mis alumnos. Nunca estudiemos con el objetivo de ser el primero en el aula. Eso no, eso es consecuencia del esfuerzo, consecuencia de la dedicación. Y tuve esa suerte, ¿no? Esa suerte de ocupar el primer puesto de promoción y por ende salir becado, irme a la Universidad Católica, hacer algunos estudios, donde pude reforzar mucho más lo que era la sociología. Y ahí estoy seguro que se fue fortaleciendo justamente ese cariño, ese amor, esa identificación con la sociología. ¿Quién nos enamora? La sociología nos va ganando. Si alguno de acá, si alguno de ustedes, y de repente quienes luego puedan observar esta grabación, este video, de repente llegaron a la sociología por otros medios, y de repente dijeron, estudio sociología para después estudiar otra carrera, estoy seguro que luego de avanzar la mitad de la carrera, se sintieron atraídos, enamorados, profundamente enamorados de la sociología, porque la sociología tiene esa particularidad que nos va ganando poco a poco, nos va diciendo, mira, qué interesante es esto, mira, hay tantas cosas que decir sobre el entorno que nos rodea y que vivimos en el día a día, y que otros profesionales no lo pueden visualizar, no lo pueden ver. Nosotros, los sociólogos, tenemos una mirada más allá
de lo que aparentemente lo puede ver el resto. Nosotros siempre tenemos algo más que decir sobre aquello que perciben los demás. Entonces, y eso nos va ganando a nosotros. Eso nos va diciendo, mira, aquí te estás formando y vas asumiendo poco a poco ese compromiso. Permítanme compartir mi diapositiva para poder explicar el tema del conversatorio, el cual lo voy a hacer digamos, en 3 momentos. ¿Ya? Un primer momento, lo que deseo es hacer una pequeña explicación sobre qué es la sociología y quiénes somos los sociólogos. Luego, presentar de manera más precisa algunas particularidades que tenemos nosotros los sociólogos o que se exige de nosotros los sociólogos, para invitarlos a la reflexión de cuántas de esas cualidades o características poseemos cada uno de nosotros. Y finalmente terminar con una reflexión más de cuál es el rol del sociólogo en el nuevo contexto que hoy vivimos, que, valgan verdades, nos exige también enormes cambios, enormes transformaciones, no solamente con la necesidad de desarrollar nuevas capacidades como profesionales de la sociología, sino también nos abre todo un abanico de posibilidades para poder mirar otros espacios que tradicionalmente antes no existían para nosotros, ¿no? Cuando nosotros empezábamos la carrera, y me refiero a mi generación, nos decían siempre que podíamos formarnos en sociología urbana, rural y política, y de ahí nos salíamos. Después fueron incluyendo otros campos. Hoy hay un abanico de posibilidades, enormes posibilidades para desarrollarnos nosotros, dado también las nuevas características del contexto en el cual hoy vivimos. Quiero empezar entonces primero por reflexionar sobre qué es la sociología y de qué trata la sociología. Toda esta reflexión lo voy a hacer de alguna manera apoyándome en uno de los sociólogos, en 2 sociólogos básicamente. Uno, Max Weber, que siempre, para mí personalmente, ha significado uno de los grandes teóricos que me permite tener una mirada distinta de lo que son los problemas sociales. Porque yo me formé en esa generación bajo una perspectiva fundamentalmente marxista de la sociología, que incluso muchas veces en mi promoción decíamos, creo que más que sociólogos somos marxistas, porque sentíamos que la formación iba por ahí, ¿no? Y entonces encontrábamos una debilidad en el campo de la acción profesional, ¿no? Porque eso tiene la característica de esta perspectiva, ¿no? Pero luego fuimos al rescate, pues, de nuevas teorías. Y una de las primeras teorías que yo rescato en la sociología y que me permitió tener una mirada distinta de muchos aspectos de la realidad social fue justamente la mirada weberiana, ¿no? De Max Weber. Entonces, tener una mirada distinta, una mirada que me permita entender también la importancia de interpretar a los actores sociales, cosa que tradicionalmente no se hacía en la sociología. Entonces, aquí me apoyo un poco en lo afirmado por Max Weber, pero también en lo afirmado por Bourdieu, ¿no? Que es uno de los sociólogos contemporáneos muy interesantes y que nos permite entender mucho más sobre la reflexión de lo que es realmente la sociología. Entonces, para empezar, cuando hablamos nosotros de la sociología, que es nuestra profesión para algunos, y para algunos la carrera que están estudiando y muy pronto la profesión que van a ejercer, entonces estamos hablando de una ciencia social que este autor, Bourdieu, incluso llega a decir que es una ciencia social que produce miedo. Es una ciencia social que produce temor, ¿no? ¿Por qué produce miedo? ¿Por qué produce temor la sociología? ¿No? Siempre el entorno a nosotros siempre está diciendo, ¿y qué dice el sociólogo? ¿No? ¿Qué algo más tenemos que decir nosotros? Como yo lo decía hace un instante al empezar este diálogo, decía, ¿qué más tenemos que decir nosotros con respecto a lo que otros pueden ver en el entorno social? Y eso produce miedo, pues, ¿no? Porque además produce miedo porque decimos cosas que muchas veces van no solamente contra la manera de pensar de muchos, sino también contra muchos intereses de por medio. Entonces, eso genera temor. No estoy hablando necesariamente de una posición sociológica bajo una perspectiva de repente contestataria, en el sentido de repente de una tendencia de interpretación marxista más radical. No necesariamente. Toda la sociología en general, cualquiera sea ella la perspectiva, la teoría que manejemos, siempre produce ese temor. ¿Temor por qué? Porque
estamos siempre estudiando una realidad que es cambiante, una realidad que muchas veces incluso es deformada por quien la interpreta, ¿no? Es limitada por quien la interpreta, dada intereses que hay de por medio en una sociedad. Y por eso que el sociólogo, ¿no? Podemos mirar esa realidad cambiante y deformada y decir que hay más allá de lo que aparentemente otros pueden observar, de otros pueden ver. Entonces, ese es el temor que muchas veces crea la sociología, ¿no? ¿Será por eso quizá de que muchas veces otros profesionales nos van quitando el campo de acción profesional? Porque los sociólogos siempre estamos mirando más allá y de repente no nos quedamos solo con mirar el árbol, sino que vemos todo el bosque para poder entender los problemas sociales, ¿no? Entonces, cuando este autor, Bourdieu me refiero principalmente, habla de la sociología, nos dice, la sociología estudia los campos de lucha. Y los campos de lucha son muy variados, ¿no? Porque además los campos de lucha hay que entenderlos como los lugares donde la gente combate por algo. Y en la sociedad todos estamos combatiendo por algo, ¿no? Todos estamos siempre, constantemente, en una competencia permanente, por algo, ¿no? Por ser mejores en la vida, por ser mejores como ciudadanos, como profesionales. Estamos en un campo de lucha por la satisfacción de las necesidades básicas día a día. Estamos combatiendo en ese espacio de lucha por el poder. En el caso, por ejemplo, del aspecto político, ideológico, estamos en ese campo de lucha por ganar un espacio donde vivir. Es decir, la población, la gente, los actores sociales, siempre están en un campo de lucha permanente. Y eso estudiamos los sociólogos, ¿no? Estudiamos constantemente la manera como los seres humanos interactuamos, sí. Porque miren ustedes, cuando muchas veces uno recurre a la etimología de la sociología, uno dice socio, sociedad, logos, estudio. Por lo tanto, etimológicamente la sociedad es, ¿no? La sociología es el estudio de la sociedad. Y eso suena muy simple, eso lo encontramos en un diccionario, pero los sociólogos sabemos que es mucho más el objeto de estudio de la sociología. Ya Max Weber nos daba una idea fundamental. La sociología no solo estudia la sociedad entendida como el conjunto de individuos, sino que individuos que interactuamos, ¿no? Actores, por lo tanto, de individuos pasamos a ser actores sociales, porque estamos en constante interacción. No puede existir sociedad si no hay una interacción social permanente, pero en esa interacción social permanente se van construyendo los campos de lucha, porque, vuelvo a repetir, constantemente los seres humanos estamos buscando soluciones a diversos problemas, estamos buscando salir de situaciones problemáticas determinadas, estamos buscando ir construyendo un nuevo escenario social. En fin, estamos buscando la salida personal, la salida de la comunidad, la salida del grupo, en fin, pero siempre se van dando espacios donde podría denominarse los campos de lucha, ¿no? Que son los lugares donde la gente combate por algo, ¿no? Y esos lugares en los cuales la gente combate por algo adquieren un valor para la persona, pues. O sea, la persona le da un valor positivo a esos lugares y por eso es que lucha por ello. Por ejemplo, en el día a día mucha gente lucha por la sobrevivencia. Entonces, la sobrevivencia tiene un valor para la gente, un valor sustancial, un valor muy ligado a la existencia misma del ser humano y se convierte, por lo tanto, en un campo de lucha, donde los sociólogos podemos entender a los actores sociales cómo determinan y cómo construyen, por ejemplo, sus estrategias de sobrevivencia, ¿no? Cómo van construyendo esos espacios donde se organizan y forman sus movimientos sociales, ¿no? Cómo construyen y van avanzando con una propuesta, a lo mejor incluso a partir de ello, de una propuesta política. En fin, entonces los campos de lucha se convierten en espacios donde la gente en el día a día, por eso también se construye el concepto del hábitus, lo cotidiano, porque en la vida diaria nosotros vamos construyendo esos espacios, que para nosotros tienen un enorme valor, ¿no? Por ejemplo, ustedes, alumnos de sociología, día a día están luchando por ser mejores estudiantes. Y eso se convierte en su campo de lucha. Y donde unos son conscientes de que solo capacitándose, estudiando, esforzándose cada día más, justamente van a alcanzar sobresalir en ese espacio que es justamente la formación del sociólogo, ¿no? Entonces, eso es lo que estudia la sociología en general, ¿no? Y todos esos campos de lucha que estudia el sociólogo o la sociología como ciencia social, todos esos espacios, esos campos de lucha
siempre producen condiciones sociales, siempre van a establecer condiciones sociales. Por eso que justamente ahí entra a taller el sociólogo. O sea, cuando, por ejemplo, nosotros vemos una problemática de carácter jurídico, ¿no? Y decimos, oye, ¿qué va a pasar si se cambia la Constitución? ¿No? Entonces los abogados empiezan a hablar del tema. Pero no solamente los abogados, porque no solamente es un tema jurídico, sino que luego se manifiesta en los actores sociales. Y ahí entramos nosotros los sociólogos, ¿no? O sea, siempre esos campos de lucha que estudia la sociología van a determinar la presencia, van a producir condiciones sociales. Y esas condiciones sociales son lo que podríamos decir, en términos, por ejemplo, de Durkheim, son lo que van a generar lo que él llamaba, pues, los hechos sociales, que es lo que nos interesa a nosotros los sociólogos, ¿no? Entonces, eso significa de que esos campos de lucha se pueden dar en diversos sectores, diversos campos, principalmente 3, podríamos organizarlo: en la ciencia, la economía y en la cultura. En la ciencia, porque el conjunto de conocimientos científicos siempre van de la mano con la pregunta, ¿y este avance de la ciencia qué repercusiones va a traer en la sociedad? Y ahí nuevamente entra a tallar la sociología. Mire, si nosotros hacemos un repaso por lo que ha significado el desarrollo de la teoría sociológica, nos vamos a dar cuenta de que el avance, por ejemplo, ¿el avance de quién? De la física, por ejemplo, significó el surgimiento de nuevas corrientes sociológicas, ¿no? El avance de la física llevó a la reflexión filosófica, que de la reflexión filosófica aterrizó en la mirada sociológica, porque finalmente ahí estamos nosotros, los actores sociales. Entonces, si un avance de la ciencia, en el campo de la física y en cualquier otro campo, la biología también estuvo muy ligada en un inicio, ¿ya? Entonces, todos esos avances se van dando en el campo de la ciencia, finalmente viene la reflexión, en muchos casos, filosófica y finalmente sociológica. Y por lo tanto nos acerca y nos invita a reflexionar sobre estos temas e incluso a producir nuevas y nuevas teorías. Así han ido surgiendo muchas, ¿no? Por ejemplo, en los últimos tiempos, la ciencia, en el campo de la física, avanzó considerablemente y fue desarrollando la teoría cuántica, fue desarrollando la teoría de la complejidad, ¿no? Y entonces eso llevó a que se reflexione filosóficamente qué está pasando con la existencia del hombre. Pero como el hombre no existe solo, ya lo dije, sino que existimos interactuando con los demás, finalmente llevó también a construir nuevas teorías en el campo de la sociología. Y entonces aparece pues un Edgar Morin y nos dice, miren, el mundo que hoy existe es un mundo profundamente complejo. Y por lo tanto exige un nuevo comportamiento de los actores sociales. Es decir, de una reflexión científica, de una reflexión de la física, se fue a la reflexión filosófica y aterrizó en el campo de la sociología. Entonces, se convierte pues entonces en un espacio de participación para que el sociólogo pueda entender lo que ocurre en estos escenarios, ¿no? Lo mismo ocurre con economía, ¿no? Los cambios en economía traen enormes repercusiones en nosotros, los actores sociales. Es decir, si hablamos nosotros del Producto Bruto Interno, hablamos de la inflación y hablamos del libre mercado, etcétera, etcétera, es un tema de economía, sí, los economistas tendrán mucho que decir, efectivamente, se han formado para eso, pero finalmente fenómenos como la inflación y todo lo demás y el mercado, la oferta y la demanda, ¿quiénes actúan en ese espacio? Nosotros, la sociedad, los individuos, los actores sociales. Por lo tanto, la sociología tiene que también decir mucho sobre ello, ¿no? Un ejemplo claro de esto. Cuando muchas veces se escucha hablar de libre mercado, cuando se habla, de neoliberalismo, el neoliberalismo está asociado pues al libre mercado. Y por lo tanto, neoliberalismo inmediatamente nos lleva a entender que estamos hablando de una perspectiva económica, eminentemente económica, ¿no? Y muchos creen que el neoliberalismo entonces se limita a la economía. ¿Tiene que ver con la economía? Por supuesto que sí. Está hablando de libre mercado. Está hablando de una menor participación del Estado en la economía, ¿no? Y su consecuencia, las privatizaciones, que es parte de esa tendencia. ¿Estamos hablando de economía? Estamos hablando de economía. Pero eso también nos lleva a entender que tiene una base filosófica, ¿no? Karl Popper, Friedrich Hayek hablan de la filosofía donde priorizan y ponen en un valor superior al individuo por encima de la sociedad. Y ahí vienen los principios filosóficos del neoliberalismo. Y finalmente aterrizan la sociología. ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos que vivimos en un escenario de neoliberalismo, modelo neoliberal, de libre mercado, de menor participación del Estado, etcétera, etcétera, entonces estamos pensando pues que sociológicamente estamos poniendo al individuo por encima de la sociedad.
Y eso entonces también implica una mirada, un análisis y por lo tanto una propuesta sociológica determinada. Y el otro aspecto en el cual se manifiestan los campos de lucha es un campo, para mí personalmente, un campo muy interesante, muy rico y que los invita a muchos, sobre todo ustedes jóvenes estudiantes de sociología, que lo puede llevar a interesarse por investigar este campo, la cultura, ¿no? Porque la cultura es la forma de vida de los pueblos, en el concepto más sencillo. Y no hay sociedad sin cultura, ni cultura sin sociedad. Y toda manifestación de un pueblo es cultura, ¿sí? O sea, no existen pueblos incultos, ¿no? Eso es absurdo. Desde la sociología no existen pueblos sin cultura, no existe sociedad sin cultura. Toda forma de vida es parte de la cultura. ¿Y cómo somos, por ejemplo, los peruanos? Ahí tenemos mucho que decir los sociólogos, ¿no? O sea, la sociología tiene para explicar muchísimo sobre el tema, por ejemplo, se me ocurre, de cuáles son las manifestaciones de una subcultura, de una contracultura, cómo hoy que hablamos del Bicentenario, qué cambios en cuanto al tema de los, digamos, de la identidad cultural han ocurrido con el tema de la globalización en este escenario, ¿no? ¿Qué cambios han ocurrido? ¿Cómo se ha dado el proceso de transculturación, de deculturación, de neoculturación? Son conceptos y son elementos que nos invitan a los sociólogos a reflexionar. Por lo tanto, el sociólogo estudia un campo de lucha permanentemente. Lo curioso de nosotros los sociólogos, y ahí viene un tema de una amplia reflexión, es que si bien es cierto, nosotros estudiamos los campos de lucha que estamos hablando, se da en los diferentes escenarios donde participan los grupos sociales que interactuamos permanentemente, pero cuando analizamos los campos de lucha que existen en la sociedad, también lo hacemos de nuestro propio campo de lucha. ¿Y saben por qué? Porque somos profesionales, porque más allá de tener un análisis de lo que ocurre en la sociedad, ¿sí? También nos formamos para ejercer una carrera profesional. Y entonces también ejercemos nuestro propio campo de lucha, de ser cada día más eficientes, de ser cada día mejores profesionales, de aprender cada día para seguir aportando a la sociedad, a las nuevas generaciones, en fin, también tenemos nuestro propio campo de lucha. Y ese campo de lucha muchas veces tiene que ver pues, con la formación profesional. También tiene que ver con, por ejemplo, con la posición o la posición política del sociólogo, ¿no? Porque no estamos exceptuados de ese campo, ¿no? Por lo tanto, cuando nosotros miramos los campos de lucha para poder aplicar nuestro conocimiento como sociólogos, y lo hacemos desde nuestro propio campo de lucha, es decir, nuestros propios intereses, nuestros propios valores, nuestros propios elementos subjetivos que nos llevan a entender una realidad, entonces nos quedan pues dos caminos, ¿no? Saber mostrar o ocultar cierta verdad o saber crear cierta verdad, ¿no? Porque justamente si nosotros revisamos los textos de algunas investigaciones sociológicas, vamos a ver eso, vamos a ver una mirada objetiva de la realidad, pero también hay un componente subjetivo del cual no escapamos nosotros. Ese componente subjetivo tiene que ver con nuestros valores, tiene que ver con nuestra ideología, tiene que ver con la posición política que asumimos, en fin. Pero es que eso es parte, y eso es lo maravilloso de esta carrera profesional llamada sociología. Nosotros mostramos la realidad o ocultamos la realidad de acuerdo a nuestro propio campo de lucha, es decir, a nuestros propios intereses y deseos subjetivos. O, por otro lado, vamos creando la verdad que se abre paso a paso sobre un contexto determinado. Eso es la sociología. ¿Y quiénes somos los sociólogos? ¿Quiénes somos aquellos que ejercemos esos principios, esos aspectos que hemos visto? Nosotros, para empezar, somos profesionales polivalentes, somos profesionales que tenemos una amplia mirada, que tenemos un amplio conocimiento de muchos aspectos para poder entender lo que ocurre en la realidad. Yo siempre digo a mis alumnos, cuando nosotros estamos pensando en ejercer la carrera de sociología, tenemos dos pilares fundamentales. Si esos dos pilares fundamentales no lo desarrollamos bien, vamos a tener enormes carencias. ¿Y cuáles son esos dos pilares fundamentales? Uno, la teoría sociológica, y dos, la capacidad de investigación, la investigación científica. Esas dos cosas son pilares fundamentales de la sociología. Los demás va llegando poco a poco. Si nosotros desarrollamos bien la teoría sociológica y sabemos y tenemos la capacidad de hacer investigación científica, entonces
fácilmente vamos a poder ubicarnos en diferentes campos que nos va abriendo la sociedad como parte de la aplicación de la profesión llamada sociología, ¿no? Y esos profesionales polivalentes que somos nosotros, estamos orientados al análisis y diagnóstico de la realidad social, ¿no? Nosotros somos los llamados a conocer esa realidad social donde existen esos diferentes campos, ¿no? Campos de lucha, de acción permanente, ¿no? Y estamos, entonces, somos los encargados de hacer diagnóstico, de describirlas, de conocerlas y de analizarlas. ¿Por qué se dan así y no de otra manera, ¿no? Max Weber siempre decía de que el sociólogo debe utilizar la comprensión por empatía como método. Siempre él decía eso. El sociólogo debe utilizar el método de la comprensión por empatía. ¿Qué significa utilizar el método de la comprensión por empatía? Él utilizaba un concepto en alemán, ¿no? El Verstehen, ¿no? La comprensión por empatía. Es decir, nosotros estamos en la capacidad de colocarnos, de ubicarnos en el lugar de los grupos sociales para poder entenderlos, ¿no? Y eso lleva a una cuestión que es fundamental en el campo de acción del sociólogo. Ya no solo basta con mirar lo que ocurre en las estructuras sociales, sino que también es necesario entender a los actores sociales. Es decir, hay dos perspectivas en el campo de la sociología. Entender qué pasa en el aspecto macro, por eso que algunos hablan de la macrosociología, con el análisis de las estructuras, y dos, entender qué pasa en el aspecto micro, qué pasa con los actores sociales, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo hago un análisis de la coyuntura política en el país y me interesa a mí la sociología política, estoy en el campo de la macrosociología. Estoy viendo la estructura política en el Perú, ¿no? 2021, y qué está pasando en esta coyuntura, en fin. Pero cuando yo desarrollo algún tipo de proyectos sociales específicos aplicados a grupos determinados, estoy hablando de una aplicación de la microsociología, ¿no? En ambos casos, yo debo saber desarrollar diagnósticos y sobre todo desarrollar pues un nivel de análisis que nos permita entender los problemas en profundidad. Si nosotros hacemos diagnósticos descriptivos y nos limitamos en ese campo, ¿no? a describir los hechos, a describir la realidad, pero no hacemos un análisis de por qué se presenta así y no de otra manera, o en el caso de los actores, por qué la gente piensa y actúa de esa manera, entonces estamos dejando un enorme vacío. Solo hacemos meras descripciones y el sociólogo no puede quedarse en eso. Hacer meras descripciones lo puede hacer cualquier profesional que se prepara de repente en un taller para desarrollar un diagnóstico y nos dice cuántos tienen, cuántos no tienen, cuántos hay, cuántos no hay, ¿no? Y señalamos porcentaje y en eso nos quedamos. El sociólogo tiene que ser capaz de hacer análisis, ¿no? Y la capacidad de hacer análisis solo te lo puede dar, pues, ya lo dije, el manejo de las diversas teorías sociológicas. Porque si no, caeríamos en que la sociología es una tecnología, una ingeniería social, pero no una ciencia. Que la sociología es una ciencia, hay que grabárnoslo bien, ¿sí? En mi época de estudiante se discutía muchísimo sobre si la sociología es ciencia o es profesión, ¿no? Y nos quedamos en ese debate enorme de la sociología como ciencia o como profesión. Creo que mi generación cometió un enorme error, ¿no? El error de quedarnos en la sociología como ciencia, pero tuvimos limitaciones de ver la sociología como profesión. Yo veo que ustedes, me refiero a la generación de jóvenes, que muchos de los cuales están presentes en este conversatorio, tienen la enorme ventaja de que hoy los planes de estudio tienden a ver a la sociología como ciencia y como profesión. Es decir, se te dan las pautas generales de poder entender los hechos sociales, los fenómenos sociales, pero también se te da las herramientas para que puedas ejercer la profesión en determinados campos de la vida social. Y cuando nosotros hacemos ese análisis y diagnóstico de la realidad social, necesitamos conocer de métodos y técnicas. Y esos métodos y técnicas hay que mirarlas desde dos perspectivas, las cuantitativas y las cualitativas. Mucho hemos trabajado ya las técnicas, los métodos y técnicas cuantitativas. Muchas veces se ha dicho que somos los expertos en hacer estudios cuantitativos, que somos los mejor llamados a aplicar encuestas, ¿no? Y esto suena a broma, porque muchas veces incluso en las redes sociales, cuando se construyen memes que quieren caricaturizar nuestra profesión, lo colocan al sociólogo como un aplicador de encuestas. Imagínense, ¿no? Sin embargo, es tanto el desconocimiento de mucha gente que no es fácil aplicar una encuesta.
desarrollar la técnica de la encuesta requiere de muchísima preparación, ¿no? Hay todo un proceso. Las técnicas cuantitativas son parte de las herramientas que el sociólogo tiene que conocer y manejar. El sociólogo tiene que aprender a cuantificar los hechos sociales. Pero también la otra parte no debemos dejarlo de lado, y que hoy es la tendencia en el mundo de la sociología, y me refiero al enfoque cualitativo. Porque el enfoque cualitativo va más allá de lo numérico y llega al ámbito de la palabra, lo que el actor social dice, piensa, siente. En todo caso, lo que dice de lo que piensa y de lo que siente. ¿De acuerdo? Y entonces entramos a ese campo. Entramos entonces a un análisis ya no solamente de la parte estadística, sino también un análisis de las historias de vida, de los testimonios, ¿no? De lo que los actores sociales nos manifiestan y que es tan rico para poder construir análisis sociológicos. Entonces, ahí tenemos nosotros capacidades que desarrollar, las capacidades del conocimiento de los métodos y técnicas cuantitativas y las capacidades del conocimiento de los métodos y técnicas cualitativas para poder desarrollar análisis y diagnósticos de la realidad social. Y esto nos lleva a que los sociólogos podemos trabajar en tres grandes campos, ¿no? La gestión de los recursos humanos en las diversas organizaciones, el diseño y gestión de los proyectos sociales y la intervención social con diferentes colectivos, con diferentes grupos sociales. La gestión de los recursos humanos en las organizaciones de diverso tipo, tanto público como privado, ¿no? Trabajar en los gobiernos locales, regionales, ¿no? Porque somos los llamados a entender los fenómenos sociales, lo acabo de decir. Pero también somos nosotros los llamados a diseñar y a gestionar los proyectos sociales. ¿Qué hace un economista? ¿Qué hace un ingeniero? Un administrador gestionando los proyectos sociales. Desde el Colegio de Sociólogos del Perú estamos trabajando fuertemente por hacer realidad ya la ley del sociólogo, que nos diga, nosotros los sociólogos somos los únicos formados, capacitados para dirigir los proyectos sociales. Entonces, eso tiene que convertirse en una realidad en este año, ¿no? O a más tardar el próximo, no podemos pasar de ello. Pero estoy seguro que ustedes, los futuros profesionales de la sociología, van a contar con esa ley del sociólogo que les permita, pues, que ninguna otra carrera nos quite ese espacio de ejercicio profesional. Y finalmente, la intervención social con diferentes colectivos. Todo donde se trabaje con grupos sociales, ahí tiene que estar el sociólogo. Donde exista un grupo de personas que interactúan luchando en ese espacio, ¿no? Por alcanzar ciertos objetivos, ahí tiene que haber un sociólogo, ¿no? Porque somos los llamados justamente a trabajar con ese tipo de población, ¿no? Con los grupos sociales. Y para ello nosotros tenemos algo a favor, pues, o en todo caso tenemos a favor dos cosas, podríamos decir, ¿ya? Tenemos a favor dos cosas. Uno, la historia de la sociología. La primera cosa que tenemos a favor es eso. Y dos, la historia de las ciencias. ¿Y por qué digo esto, que tenemos a favor la historia de la sociología y la historia de las ciencias? No sé por dónde empezar. Vamos por acá. La historia de la sociología. Porque nosotros somos profesionales que conocemos todo aquello que se ha ido construyendo desde el pasado para entender y explicar la sociedad. Me refiero, somos conocedores de diversas teorías que se han ido construyendo a través de la historia para poder explicar científicamente lo que es la sociedad, lo que son los grupos sociales. Y todas esas teorías, para bien o para mal, con limitaciones o con errores, nos han llegado a nosotros y tenemos esas herramientas. Entonces, ¿quién mejor que nosotros, los sociólogos, para poder entender lo que ocurre en la sociedad? No me digan que cualquier otra profesión tiene ventaja sobre nosotros. De ninguna manera, porque si estamos hablando de que nuestro gran laboratorio es la sociedad donde los seres humanos interactuamos, donde nos convertimos en actores sociales, en actores vivientes, que pensamos, sentimos, deseamos, lo que Max Weber decía, eso tenemos que rescatar. Entonces, la historia de la sociología nos va dejando diversas teorías que nos permiten entender qué es lo que pasa en ese espacio llamado sociedad, qué es lo que pasa con ese grupo de individuos llamado comunidad, qué pasa en este territorio llamado Perú, por ejemplo, como sociedad, ¿no? Entonces, la historia de la sociología es una de las grandes ventajas que tenemos nosotros, porque a través de ella, repito, se han ido elaborando diversas teorías con sus propias herramientas, sus propias metodologías, la propia construcción de sus categorías también, ¿no?
categorías como, por ejemplo, hablamos del hecho social, ¿no? Categorías de la anomia social, en fin, infinidad de categorías que nos permiten entender lo que ocurre en la sociedad. Entonces, esa es una gran ventaja que tenemos nosotros los sociólogos. Y por otro lado, tenemos también el conocimiento de la historia de la ciencia, pues. Cuando yo empecé este conversatorio, dije bien claro de que muchas veces el desarrollo de la ciencia, por ejemplo, el desarrollo de la biología y de la física, llevó a replantear ideas en el campo de la filosofía y finalmente en el campo de la sociología. Y nosotros conocemos eso. No olvidemos que muchas veces, justamente, esas teorías en el campo de la sociología nacieron vinculados al campo de la ciencia. Cuando hablábamos, por ejemplo, la comparación, ¿no? Cuando hacía Herbert Spencer, hacía la comparación entre la sociedad y un organismo, ¿no? Y una máquina, de cómo funciona una máquina. Es más, llegaba a decir de que el Estado es una máquina monstruosa, o sea, justamente iluminado por otros campos de la ciencia, ¿no? Y lo llega luego a aplicar a la sociología, intentando desarrollar una teoría que permite entender la sociedad a partir de lo que la ciencia decía para otros campos. Y eso ha sido a lo largo de la historia. Y también entonces, la historia de la ciencia, para bien o para mal, con todas sus limitaciones, nos permite ir replanteando muchos aspectos de la vida social, ¿no? Cuando nosotros decimos, oye, vivimos un escenario en el cual la ciencia nos dice que la materia ha avanzado considerablemente y ya no solamente tiene que ver con aquello que percibimos a través de los sentidos, sino que hoy existen los quarks, ¿no? Y surge la teoría cuántica en el campo de la filosofía. ¿Qué tanto afecta eso a nosotros los sociólogos para poder tener otra mirada de lo que ocurre en la sociedad? Entonces ya no solamente podemos quedarnos en lo que se ve, en lo macro, ¿no? Sino que hay muchos elementos mucho más pequeños, mucho más minúsculos, que el sociólogo no debe perder de vista para entender lo que ocurre en ese escenario llamado sociedad. Entonces las ciencias y su desarrollo y su avance también nos ha permitido ir construyendo una mirada distinta, ¿no? Y en base a estos dos, la historia de la sociología y la historia de las ciencias, con sus aportes, con sus errores, con sus limitaciones, ¿no? Con sus críticas, pero también pues con su enorme aporte al desarrollo de la humanidad, todo ello ha servido para ir construyendo el campo de lucha que es el objeto de estudio de la sociología según Bourdieu, ¿no? Y entonces, una vez que construimos ese campo de lucha que hablamos que construye la sociología a partir de estos dos grandes aportes, entonces el sociólogo da cuenta de cómo se le entiende como verdadero y da cuenta de que su interpretación del campo puede dejar algo oculto también. Es decir, mostramos la verdad tal como esta es o ocultamos algunos aspectos de la realidad y no mostramos esta de manera objetiva. Pero eso es lo que el sociólogo realiza. Un sociólogo comprometido con la sociedad y asumiendo su rol de ser el promotor del cambio, siempre va a dar cuenta de cómo se le entiende como verdadero una realidad, mostrando tal como ésta se presenta. Tradicionalmente, voy a empezar con este cuadro y luego hablaré a la parte final de otros escenarios, ¿ya? Tradicionalmente, cuando nosotros, y me refiero a mi generación y quizás quienes vienen más atrás y algunas más adelante también, nos hablaban de la sociología y su campo de acción, nos hablaban básicamente de tres grandes campos: la sociología urbana, la sociología rural y la sociología política. Y después se fue agregando dos campos más, ¿no? Que en realidad no eran recientes, pero que muchas veces la habíamos dejado de trabajar de la sociología. Y me refiero a la sociología de la educación, que ya Durkheim lo trabajaba muchísimo tiempo, pero aquí en el Perú como que no teníamos ese espacio para trabajar en esos temas, y también la sociología del trabajo, que con el tiempo fue pues asumiendo también otro tipo de espacios y convirtiéndose, por ejemplo, en un análisis de la sociología empresarial, ¿no? Entonces se fue ampliando. Entonces, estos son básicamente los campos de acción de la sociología desde una mirada tradicional. Entender el crecimiento de la ciudad, por ejemplo, ¿no? O en todo caso, vayamos en orden. Entender primero lo que pasaba en lo rural, en el campo. Porque parte de nuestro escenario en el que surge la sociología tuvo que ver con una vida eminentemente rural. El Perú era rural. El Perú era mayoritariamente una población del campo, una población rural. Y entonces la problemática social estaba en el campo. Teníamos pendientes muchos conflictos sociales,
la lucha por la tierra se daba aquí en este escenario, y entonces la sociología tenía que investigar lo que pasaba en este mundo, del mundo rural, ¿no? Y por eso aquí hubo un enorme espacio de participación para los sociólogos, ¿no? Un claro ejemplo, lo que ocurrió en la época del gobierno de Velasco, el boom de la sociología y sobre todo de la sociología rural, ¿no? Pero en el Perú también fueron muy fuertes pues, las corrientes migratorias, y la ciudad poco a poco fue adquiriendo mayor presencia, mayor protagonismo, ¿no? Al extremo incluso de que alguna vez un autor decía, los problemas rurales se manifiestan en la ciudad, ¿no? Es decir, muchas veces las demandas del campo solo se sentían cuando éstas movilizaban, ¿no?, a las masas en la urbe, en la ciudad. Y entonces va surgiendo la necesidad de ir construyendo una sociología que explique qué es lo que pasa con la sociedad, ¿no?, con la ciudad. ¿Qué pasa con las invasiones? ¿Qué pasa con el crecimiento urbano? ¿Y qué pasa también desde la cultura con esos nuevos elementos culturales que van surgiendo en la ciudad, ¿no? Hablar, por ejemplo, del tema de los informales, el tema de la nueva música que va surgiendo en las ciudades, ¿no? Hace poco hice una clase con un grupo de alumnos sobre el tema, la interpretación de algunas canciones para poder entender las migraciones en el Perú y la construcción de una nueva identidad, ¿no? Porque eso es el Perú. O sea, cuando se da ese fenómeno migratorio del campo a la ciudad, el poblador cuando migra no solamente lleva su cuerpo, lleva también su cultura. Y esa cultura encuentra en la ciudad, se entra en conflicto con una cultura citadina, una cultura que le encuentra ahí en la ciudad y que lo margina, lo excluye. Entonces ocurre lo que Quijano decía, ¿no? Había que pasar por 3 etapas, decía Quijano, para poder inventar o crear una nueva cultura. La primera era justamente la subversión cultural, rebelarte, ¿no? La segunda, la imitación cultural, adoptas algunos elementos de la cultura citadina. Y tercero, la reoriginación cultural, creas una nueva cultura. Y eso, por ejemplo, se manifiesta en la música que va surgiendo en las ciudades, va surgiendo en las costumbres que van apareciendo en la ciudad, y va surgiendo una nueva cultura que algunos llamamos pues la cultura chola, ¿no? La cultura de la fusión de múltiples elementos culturales que se mezclan en el Perú. Y ahí, nuevamente, la sociología tiene mucho que decir, ¿no? Mucho que analizar, mucho que comprender y utilizar, sobre todo lo que decía Max Weber, la comprensión por empatía, para entender por qué el nuevo poblador urbano, el migrante, ¿no?, va abriendo una perspectiva distinta de construcción de la ciudad, ¿no? Y aparece entonces, se fortalece la sociología urbana. Luego viene la problemática de discusión de qué pasa en el escenario ideológico, cuál es la lógica de los partidos políticos, cómo se origina la lucha por el poder. Hablábamos de un escenario en el cual pasábamos de las dictaduras militares a la apertura de la democracia con sus altibajos y todo, y entonces surge la necesidad de ir desarrollando ese espacio de interpretación y análisis de lo que se denomina pues la sociología política, ¿no? Y ahí se va creando ese nuevo espacio. Surge también, repito, aunque esto no era nuevo, pero en el Perú se va abriendo paso a paso, entender qué es lo que pasaba en el campo educativo. Todos sabemos de que hay en el aspecto educativo se construyen los nuevos aprendizajes, pero también se realiza la socialización, ¿no?, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, ¿no? Y también se van creando espacios de participación. Entonces ahí entra a tallar la sociología para entender qué ocurre con los actores, niños, adolescentes y jóvenes en el escenario educativo. Y la sociología del trabajo, porque un escenario en el cual se pasa de lo rural a lo urbano y que entra con todas sus limitaciones en un proceso, vuelvo a repetir, limitado de industrialización, entonces también el trabajo se transforma, va adquiriendo nuevas características. Y entonces la sociología encuentra ahí también un espacio propicio para poder interpretar qué pasa con el empleo, el desempleo, el subempleo, desde su perspectiva social, qué pasa con los nuevos actores que surgen en la ciudad como los informales, hoy diríamos los emprendedores, y van surgiendo nuevas variantes más, ¿no? Entonces es un campo también de acción del sociólogo que empieza a fortalecerse poco a poco. Vuelvo a repetir, estos 5 grandes campos de acción de la sociología, podríamos decirlo, y desde mi perspectiva, son 5 grandes campos de acción tradicional. No obedecen exclusivamente al momento actual. ¿Siguen teniendo vigencia? Claro que sí. ¿Sí? Hay muchos cambios que se han dado, porque la mirada tiene que cambiar en la medida que la realidad también va cambiando. Entonces, el escenario de hoy nos presenta una nueva realidad.
Por lo tanto, la mirada del sociólogo en estos campos también se ha ido modificando. Pero han surgido nuevos escenarios, nuevos campos de acción, que luego veremos. Quiero que me acompañen aquí a analizar algunas de las funciones principales del sociólogo. Miren, una primera función que se le exige al sociólogo es que sea un planificador, ¿ya? Que realice estudios, que realice experimentos para probar, para validar teorías. Para validar teorías. Ojo, siempre estamos nosotros llamados a ser los expertos en teorías. ¿De acuerdo? O sea, eso, por favor, quiero que en esta jornada en la que estamos aquí intercambiando ideas, ustedes se lo lleven como enseñanza y como una exigencia para ustedes. Si nosotros no manejamos teoría relacionada con los asuntos sociales, de diverso tipo, ahí habla del crimen, la pobreza, en fin, múltiples, ¿no? Los que están haciendo tesis saben a qué me refiero. Cada uno de los problemas que ustedes han escogido como parte de la tesis les exige manejar teorías, ¿sí? Y por lo tanto, esa es una función principal del sociólogo. Tú planificas, tú realizas estudios, tú experimentas, pero todos estos problemas a la luz de teorías. Vas a validar teorías, vas a demostrar si qué tan cierto, qué tan correcto es la aplicación de estas teorías en estas situaciones problemáticas. Desarrollas e implementas métodos, ¿no? Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder implementar métodos para la recopilación de información, ser expertos en la aplicación de cuestionarios, entrevistas, sondeos, encuestas, observaciones, testimonios, historias de vida, grupos focales, en fin. O sea, eso es también una exigencia a nosotros los sociólogos. Hay que saber recopilar información en cuanto a las actitudes, valores y comportamientos de los individuos. Esto lo agrego más porque yo quiero siempre poner énfasis en el tema de los actores sociales, que nos lleva también a replantear la mirada de la perspectiva cuantitativa y decir que también es necesario implementar la perspectiva cualitativa en la acción del sociólogo. Observar las interacciones y afiliaciones para recopilar información, identificar los problemas y llegar a una solución. ¿Cómo se da la interacción? ¿Cómo se da? ¿Qué ocurre cuando los seres humanos empezamos a interactuar en diversos grupos sociales? Hay que analizar e interpretar información para comprender la conducta social humana. Una cosa es el individuo en particular y otra cosa somos nosotros cuando formamos un grupo social. De eso nos habla mucho lo que algunos llaman y otros cuestionan la psicología social, ¿no? Pero, ¿qué hay detrás de todo ello? ¿No? ¿Cuáles son los elementos que impulsan a que nosotros, los individuos, actuemos de otra manera en ciertas circunstancias en las cuales formamos un grupo social? Elaborar publicaciones e informes basadas en los descubrimientos que hacemos. Nosotros, los sociólogos, tenemos que tener la capacidad de saber sistematizar experiencias, sistematizar la aplicación de nuestro ejercicio profesional. Tenemos que saber escribir, redactar, publicar informes. Y eso nos va a llevar al ejercicio académico e intelectual también. Y nos va a crear las bases para mañana más tarde poder de repente hacer realidad la publicación de un texto, ¿por qué no? De un libro, de una nueva teoría, ¿por qué no? ¿No? Entonces, pero esa es la labor de nosotros. Hay que dirigir y coordinar un equipo de estadísticos también, porque nosotros, si bien es cierto, sabemos aplicar muchos elementos o muchos instrumentos cuantitativos, pero hay que coordinar con los estadísticos, que son de alguna manera aquellos que nos apoyan para ordenar la información y nosotros luego poder interpretarlas, ¿no? Brindar consultoría y asesoría a administradores, trabajadores sociales, legisladores, políticos, en fin, sobre temas de políticas sociales, de análisis de problemas sociales. Los sociólogos hoy en día se abren muchísimo espacio en el tema de las consultorías, en el espacio privado, ¿no? Ahí se requiere de muchos sociólogos. Entonces tenemos que saber también cómo nosotros asesoramos, cómo nosotros le damos esa mirada social para que otros profesionales puedan tener también la intervención adecuada dentro de su campo de acción. Desarrollar perspectivas y soluciones a los problemas de los grupos sociales, ¿no? Buscando información, analizando información. Desarrollar procedimientos para el abordaje de problemas. Nosotros tenemos que saber elaborar estrategias. A eso se refiere. Procedimientos para el abordaje de problemas. El problema está determinado. Lo encontramos en la realidad. Como lo puede ver el economista, el abogado, el ingeniero. Nosotros miramos más allá. Muy bien. Pero ¿cuál es la estrategia que vamos a desarrollar y que vamos a implementar para poder abordar ese problema y sobre todo para buscarle solución a ese problema?
nosotros tenemos que ser expertos en el abordaje de problemas y por lo tanto se nos exige saber planificar adecuadamente las estrategias más pertinentes, las estrategias pertinentes para el análisis y la interpretación de los problemas que ocurren en la sociedad, ¿no? Sobre eso quiero volver a incidir en la parte final. Comunicarse con los compañeros de trabajo y demás investigadores de otras disciplinas para llevar a cabo una interpretación más exhaustiva. Todos los demás campos de acción profesional requieren del sociólogo. Nosotros requerimos también de algunos campos profesionales para poder enriquecer nuestra acción. Requerimos, por ejemplo, del estadístico, ¿no? En algunos casos requerimos también del historiador, que nos da las herramientas para poder entender los hechos sociales en el presente y proyectarnos al futuro. Se requiere tener un trabajo coordinado con el antropólogo para entender los problemas de la cultura y, por lo tanto, cómo estos se manifiestan en los hechos sociales. En fin, hay un trabajo coordinado con diferentes disciplinas. Compartir los hallazgos con su compañero de trabajo y otro científico mediante la publicación de trabajo, realizando conferencias, colaborando con el progreso de las ciencias sociales. Se nos debe exigir a nosotros, y es parte de la formación, el que justamente se comparta los hallazgos, se comparta la investigación. Si nosotros estamos llamados a hacer investigación, esa investigación, como decía Mario Bunge, en su libro La Ciencia, su método y su filosofía, decía, la investigación científica no es privada, es pública. Tú lo investigas, tú lo descubres, es tu producción, pero tú lo socializas. Y eso tenemos que hacer también nosotros. Por eso es bueno, yo le decía, sistematizar experiencias, muy bien, para luego compartirlas, ¿no? Realizar investigaciones, muy bien, para luego difundirlas, ¿no? Porque es parte de ello. La investigación es un trabajo que compromete a muchos, ¿no? Pero sobre todo es un trabajo que requiere, pues, del sentido público, el sentido de compartirlo con los demás. Estar al corriente de las últimas teorías sociológicas. Jóvenes, no podemos quedarnos con lo que aprendimos ya en los textos tradicionales. Cuando algunos hacen la tesis, les digo, muy bien, jóvenes, me has hablado acá de la teoría tal, tal y tal, muy bien, pero son teorías clásicas. ¿No está mal? No está mal. Es correcto, muy bien, adelante. Pero, ¿qué otros autores nuevos, qué otros pensadores nuevos, ¿no?, contemporáneos, también han dicho, han escrito mucho sobre este problema? Y los hay. Entonces buscan eso, ¿no? Tenemos que estar al corriente, bien informados de las últimas teorías. Y si nos dedicamos a la docencia universitaria, pues, entonces también tenemos que tener la capacidad de enseñar sociología a los estudiantes universitarios, como es en el caso de nosotros los docentes de sociología, ¿no? ¿Qué labores diarias realiza el sociólogo? Realizar investigaciones, ya lo dije, es una de sus grandes tareas para la mejor comprensión del comportamiento de sociedades. Recopilar información a partir de sondeos, encuestas, cuestionarios, entrevistas, observaciones, etcétera, etcétera. Hay que agregarle ahí las técnicas e instrumentos cualitativos, ¿ya? Compilar y analizar información para inferir conclusiones, coordinar siempre con los estadísticos, eso es siempre permanente en todo grupo donde participa un sociólogo, ¿ya? Nosotros recogemos información, desarrollamos, hacemos diagnósticos, pero el estadístico siempre son el profesional que nos acompaña muchísimo si es que nosotros aplicamos lo cuantitativo para poder explicarlo, valga la redundancia, estadísticamente lo que nos quieren decir esos datos, ¿no? Desarrollar y diseñar planes y soluciones para los problemas sociales, brindar asesorías, documentar los hallazgos y, lógicamente, diariamente, en el caso de aquellos que nos dedicamos a la docencia, enseñamos sociología a los jóvenes, ¿no? Aquí quiero que le presten mucha atención. ¿Cuál es el perfil del candidato a sociólogo, ¿no? O sea, ¿cuáles son esas capacidades que tenemos que tener nosotros los sociólogos, ¿no? Y esto es bueno decirlo y ojalá luego alguno de ustedes intervenga y haga una reflexión sobre esta parte, ¿no? Porque la ventaja es que dos cosas, ¿no? Primero, ustedes tienen a favor la edad, son jóvenes, muchos de ustedes son jóvenes estudiantes que están en formación y por lo tanto tienen que desarrollar todavía muchas de estas capacidades. Y segundo, aquellos que ya no somos muy jovencitos y ya somos profesionales, la buena noticia es que el ser humano nunca termina de aprender, ¿no? Así que nunca es tarde. Siempre estamos aprendiendo, estamos desaprendiendo para aprender nuevas cosas también,
y en ese proceso de formación siempre estamos nosotros, porque siempre estamos estudiando, capacitándonos, y siempre hay algo nuevo cada día que poder aprender para mejorar nuestro trabajo profesional, ¿no? Conocimientos avanzados de estudio de teoría sociológica. Muchachos, eso no se puede salvar. ¿Ya? Jóvenes, eso no puede usted dejarlo de lado. Cualquier investigación que ustedes realicen deben de tener bien claro las teorías sociológicas. ¿Sí? Tú no vas a avanzar en el estudio de una problemática social si no lo explicas bajo la luz de las teorías sociológicas. Si no haces eso, quedarías en una suerte de tecnología social, de ingeniería social, como le llaman otros, pero no estarías haciendo sociología como ciencia. ¿De acuerdo? Ser capaz de realizar investigaciones sociales, ¿no? Recuerden que empecé el tema de hoy diciendo que los dos grandes pilares de la sociología en la formación de sociólogos son dos, ¿no? La teoría sociológica y la investigación. Esos dos. Entonces, miren, lo encuentran ahí en el perfil del candidato, en primer lugar, esos dos. No nos podemos escapar de ello. Ser capaces de realizar investigaciones sociales, ser capaces de llevar a cabo el diseño y aplicación de diversas estrategias para poder investigar la realidad social. Pero esa realidad social solo debo explicarlo a la luz de las teorías sociológicas. No nos queda otra, si no, no hacemos ni profesión y menos hacemos ciencia. Tener el conocimiento necesario para la clasificación de los hallazgos obtenidos mediante encuesta, cuestionario, ¿no? Vamos, ese es otro perfil. Tener esa capacidad para poder clasificar la información, ¿no? Para poder decidir incluso también qué tipo de instrumentos utilizar, ¿no? Yo me planteo una investigación, perfecto, pero ¿qué tipo de instrumentos me sirven para poder recoger esa información que yo requiero para seguir avanzando con mi proceso de investigación? Analizar y documentar información, tener excelentes habilidades para la investigación y el desarrollo de proyectos, ¿no? Sobre todo, digamos, de proyectos sociales, ¿no? Específicamente, digamos. Estar en la capacidad de traducir ideas en metas tangibles. Los sociólogos somos muy creativos, eso nadie lo duda. Siempre tenemos algo que decir, lo he dicho siempre, ¿no? Pero en ese proceso de decir algo siempre, van surgiendo ideas maravillosas. Entonces, esas ideas que van surgiendo en nosotros los sociólogos, hay que tener la capacidad de volverlas en algo tangible, en algo que defina acciones determinadas, en algo que nos lleva a construir propuestas y no quedarnos en una nube de ser un soñador eterno. Si no nos quedamos simplemente en una utopía, ¿no? En un sueño, pero no aterrizamos. Y como profesionales tenemos que saber convertir esas ideas en algo tangible, en algo que se pueda materializar para poder aportar en nuestro campo profesional. Diseñar y administrar herramientas para la recopilación de información. Nosotros estamos llamados a saber diseñar las diversas herramientas que nos permitan recoger información, los diferentes instrumentos, aplicar perspectivas teóricas a los problemas sociales, ¿no? Si tienes a la luz un problema determinado, entonces, ¿cuál es la teoría que te permite analizar ello? Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? en plena coyuntura de la etapa de la cuarentena, por el tema de la pandemia, hablábamos del distanciamiento social, hablábamos de varios conceptos que se utilizaban y que aún se siguen utilizando. Y nosotros decíamos que, a diferencia de otros profesionales que hablaban del tema, como los médicos, por ejemplo, los sociólogos discutíamos a la luz de las teorías, discutíamos si era correcto o no el uso adecuado de lo que era el distanciamiento social, ¿no? Eso, por ejemplo, nos lleva a nosotros a tener una mirada distinta, mientras el resto se queda en la repetición de un concepto que empezó a utilizarse, distanciamiento social. Nosotros los sociólogos empezamos a problematizar si era correcto o no hablar de distanciamiento social. Y entonces empezamos a revisar teorías y decir, oye, esto es equivocado, no puede haber distanciamiento social, porque aun cuando nosotros nos distanciamos físicamente, que es lo correcto, seguimos interactuando, si no, no existiría sociedad. Distanciamiento social significaría la ruptura de todo tipo de interacción social. Y el contexto moderno, si bien es cierto, ha transformado en gran parte lo que es la interacción social, pero esta sigue existiendo, porque la sociedad sigue existiendo como tal. Por lo tanto, es incorrecto hablar de un distanciamiento social. Lo correcto es hablar de un distanciamiento físico, ¿sí? Entonces, justamente esto nos permite a la sociología
Vean ustedes lo rico, lo llamativo, lo interesante que es nuestro campo de aplicación profesional para poder problematizar ello, porque además de ello, estimados, además de ello es que no solamente sirve pues para la reflexión, sino que a partir de la reflexión de lo correcto o incorrecto de un concepto, viene justamente la formulación de estrategias, ¿no? O sea, cuando se formaron los famosos comités anti-COVID, a través del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia, nosotros asignamos a algunos colegas esa responsabilidad de participar en estos equipos, ¿no? Y muchos de ellos nos consultaban, nos decían, mira, y este conversatorio, y yo he planteado esto, y nosotros decíamos, mira, corrige tal cosa, puede ser así, porque desde la mirada sociológica estábamos entendiendo de que el distanciamiento social implicaba otro tipo de comportamiento social, otro tipo de, podríamos decir también, ¿no? Se empieza a plantear, digamos, otro tipo de normalidad social. ¿Y cuál es esa nueva normalidad social que se empezaba a construir? Sobre eso empezamos a discutir. Entonces, mientras la pandemia avanzaba y las carreras vinculadas al campo de la salud discutían sobre temas eminentemente sanitarios, nosotros discutíamos sobre el comportamiento social, discutíamos sobre temas eminentemente de problemática social que se daban a partir justamente de la presencia de esta pandemia, ¿no? Como el distanciamiento social, como la nueva normalidad social, entre otros, ¿no? Bueno, y entre otras capacidades, pues, nos exigen habilidades de comunicación y de evaluación. El sociólogo tiene que ser, por sobre todo, un profesional que sepa comunicar, debe asumir liderazgo, ¿no? Debe estar preparado para poder actuar profesionalmente dentro de escenarios incluso de fuerte tensión social, debe estar capacitado para poder ejercer sus habilidades y solucionar problemas de conflictos sociales, en fin, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de habilidades que ustedes pueden ver y que se exige hoy a los profesionales de la sociología, ¿no? ¿Ya? Entonces, compenetrarse con facilidad y tener la habilidad innata de hacer sentir a los demás que son valorados, debe ser analítico, ¿no? Son aspectos fundamentales, ¿no? Utilizar la creatividad y la imaginación. Ya desde mucho atrás se decía ya que la sociología, por sobre todo, implica lo que alguien llamó la imaginación sociológica, ¿no? Entonces, eso no podemos dejarlo de lado. El sociólogo tiene que utilizar la imaginación permanentemente para buscar resolución a los problemas nuevos. Entonces, debe saber organizar, manejar el uso del tiempo, debe estructurar y ajustar de manera estratégica el material destinado a entrevistas, debe priorizar y planificar las actividades laborales, ¿ya? En fin, ¿no? Entonces, y lógicamente, hay uno ahí que no quiero dejarlo de mencionar, el fuerte sentido de la ética profesional. Vivimos en un mundo en el cual los valores entran a cuestionarse, ¿no? No quiero decir crisis de valores, porque ese es un tema filosófico muy amplio, y la pregunta que saldría sería, ¿todos los valores están en crisis o hay crisis de cierto tipo de valores? Lo cierto es que la ética profesional en muchos campos hoy está en cuestionamiento, y creo que hacia el rescate y el fortalecimiento de la ética profesional tenemos que ir también en la formación de los nuevos sociólogos, ¿no? Entonces, aquí viene algo que es importante. ¿Cuál es el papel o el rol del sociólogo en el nuevo contexto? Para empezar, nosotros vivimos un mundo de complejidad. El mundo de hoy no es el mundo de ayer, no es el mundo del pasado, no es el mundo en el cual nos formamos muchos de los que hoy somos ya profesionales de la sociología. Hoy vivimos un mundo de complejidad, un mundo de turbulencia, enormes cambios. La globalización es parte de esto, pero va mucho más allá, porque está demostrado ¿no? en los últimos tiempos de que justamente ese mundo de complejidad genera mucha incertidumbre en nosotros. No sabemos hacia dónde ir, no sabemos qué es lo que hoy nos puede llevar hacia un escenario distinto, ¿no? Y por eso es que van surgiendo nuevas capacidades, como ven en la parte inferior, nuevas capacidades que hoy tenemos que también desarrollar nosotros, aparte de lo que ya he mencionado. Por ejemplo, en este mundo de complejidad, el tema ambiental es un tema fundamental y se convierte hoy el tema ambiental en un nuevo campo de acción de nosotros los sociólogos, y por lo tanto desarrollar también nuevas capacidades en nosotros, la ética ambiental, desarrollar, por ejemplo, el conocimiento, lo que es y las herramientas del desarrollo sostenible,
son aspectos fundamentales que nos exigen hoy. Si hablamos de un mundo de complejidad y de cambios turbulentos, entonces también hoy se nos exige a nosotros como nueva capacidad el poder saber planificar para escenarios múltiples. La gerencia social, que es un campo de acción donde participa hoy el profesional de la sociología, exige que tú tengas tu caja de herramientas en la cual el planificador, con la capacidad de poder visualizar, proyectar a futuro cuáles son aquellos posibles escenarios que podrían darse para poder actuar estratégicamente de mejor manera, es hoy una capacidad que el sociólogo debe tener, ¿no? Entonces van saliendo, van despertando nuevos campos, ¿no? Y lo otro que no quiero dejar de lado en este conversatorio es que la sociedad actual, que si bien es cierto, es una sociedad de complejidad, de enormes cambios, también nos lleva a entender de que hay una proyección de la sociedad física. Esa proyección de la sociedad física significa que hoy, más allá de ella, hemos pasado también a una sociedad virtual. Y entonces eso también nos exige nuevas capacidades. Que, por ejemplo, entender cómo ocurre hoy, si hace un instante decía de que la sociedad implica la constante interacción social, ¿cómo se da esa interacción a partir de la virtualidad? ¿Cómo ocurre ello? ¿Qué tenemos que decir nosotros los sociólogos sobre esa sociedad virtual hoy tan vigente y que va a quedar aquí como parte de este escenario moderno, de este escenario de complejidad? Entonces, finalmente, lo que no ha cambiado en nosotros es que seguimos siendo un agente de cambio. Un agente de cambio porque somos una profesión, como decía al inicio, una profesión que causa temor, una profesión que despierta muchos temores para otros profesionales, porque nosotros somos un agente que nos permite mirar la realidad tal como esta es, pero a la vez también crear conciencia en la ciudadanía, en el pueblo en general, para entender que esta es la realidad que tenemos como país, como región, como localidad, y qué es lo que se puede realizar para modificar lo que tenemos en ese escenario, ¿no? Entonces, eso es una cuestión que yo quería compartir con ustedes, pero también quiero aprovechar esto, ¿ya? Estuve revisando un texto llamado Vigencia laboral de la sociología en el Perú, de Rafael Burga Burga, y en ese texto encontré algo que nos debe llevar también a la reflexión y decir, miren cómo estamos nosotros los sociólogos en el campo profesional, ¿no? En ese libro, repito el título, Vigencia laboral de la sociología en el Perú, de Rafael Burga Burga, miren ustedes, ahí tenemos porcentaje de la demanda de profesionales de ciencias sociales, ¿no? El sociólogo tiene una demanda del 27%, ¿no? Ahí tenemos en el caso de los bachilleres en ciencias sociales, estudiantes de sociología 2%, bachilleres de sociología egresados 2%. ¿Qué tan importante es ser un sociólogo titulado para poder ingresar en este mercado laboral hoy en el Perú, ¿no? Entonces ahí tenemos un 27%. Y hay otros cuadros que encontré ahí que me parecieron muy, muy importantes para poder también compartirlo en esta noche. Este de aquí, miren ustedes. ¿Cuáles son las nuevas denominaciones más comunes que solicitan de los profesionales de las ciencias sociales y en particular de la sociología? Nos solicitan hoy en un 25% como consultores, en un 12% como especialistas, ¿no? Por lo general, los avisos de empleo nos dicen, muy bien, se requiere un sociólogo especialista en tal cosa, ¿no? Pero un 25% en el ámbito, sobre todo privado, nos exigen hoy ser consultores en ciertos temas determinados, ¿no? Ser coordinador, por ejemplo, de proyectos, 12%, asistente de proyectos, 7%, investigadores, 7%, facilitadores, ¿no? Un poco para poder también el tema de las capacitaciones, organización de grupos sociales, sistematizador, que es un trabajo muy, muy interesante. Yo le decía que el sociólogo debe tener como capacidad el de saber sistematizar experiencias, 5%, monitores y evaluadores de proyectos, 5%, promotores, 4%, ¿no? Mucho del trabajo que se exige también del sociólogo es el de saber realizar la promoción social, ¿no? Pero quiero que se fijen en los primeros 3 de esta tabla. Hoy hay mucha demanda de sociólogos en la categoría de consultores, en la categoría de especialistas y de coordinadores de proyectos. Entonces aquí tenemos nosotros una idea
de qué tipo de capacidades debemos nosotros desarrollar para poder ya pues participar en mejores condiciones en la demanda del mercado laboral como sociólogo, ¿no? Y finalmente me llamó la atención esto de acá, instituciones solicitantes de profesionales en ciencias sociales. Tenemos las ONG, asociaciones, consorcios, 46%, sector privado, 14%, sector público, 10%, la relación externa Perú, 8%, naciones mixtas, 3%, fundaciones, 2%, las universidades, es un espacio muy reducido de participación de los sociólogos, 1%, ¿no? Entonces, cuando hablábamos nosotros de consultorías, hay que ubicarlos en el 46%, o bien también en el sector privado, en el caso de consultores. En este 46, 14 y el 10, los tres primeros, vamos a ubicar a muchos sociólogos con habilidades para poder dirigir proyectos sociales, ¿no? Entonces, esto es lo que yo quería compartir con ustedes esta noche. Espero haber de alguna manera contribuido para poder tener una mirada mucho más amplia de lo que es la sociología y cuál es nuestro campo de acción y qué más nos espera además en este escenario de, como yo lo decía, de enorme complejidad que es el que vivimos actualmente. Gracias. Habiendo culminado con la ponencia, agradecemos al docente Francisco Maya y se les invita a los asistentes a poder participar con sus preguntas mediante el chat de la sala. Mientras tanto, se les recuerda a los participantes llenar los formularios tanto para la entrega de los certificados en 30 días laborables y el formulario de satisfacción. Sin antes mencionarles que en la próxima semana contaremos con un siguiente webinar y que más adelante el Colegio Regional de Sociólogos de Lima Provincia hará su presencia mediante un curso de gestión pública con especial énfasis en la gestión presupuestaria. Bueno, damos inicio con la primera pregunta de nuestra compañera Tamara Yomara, quien nos dice que debemos realizar o nos invita a rellenar el formulario de asistencia para la entrega de su constancia mediante su participación. Buenas noches. Buenas noches, sí. Buenas noches ante los presentes, quienes nos encontramos enlazados. Agradecer y felicitar, ¿no?, por este inicio de actividades que vienen realizando el Colegio de Sociólogos. Agradecer primeramente a la institución, quien también lo preside, los integrantes, ¿no?, el doctor Francisco Rodrigo, quien nos dio a conocer la importancia, rol y función de un sociólogo en estos tiempos y en el tiempo que viene realizando. Yo quería hacerle la consulta. Mi persona es sociólogo, ¿no?, ya ejerciendo ya la maestría de caso, elevando más mi grado, ¿no? Ya quisiera hacer, incluso apostando a hacer doctorado. Mi misión es de desenvolverme en un espacio de ciencias de la salud. Y actualmente me encuentro, ¿no?, desarrollando actividades de prevención y control en enfermedades metaxémicas y zoonóticas, en promoción de la salud, ¿no?, de quien, Madre de Dios, trabajando juntamente con la DIRESA, el Centro de Salud Jorge Chávez, y como también el Centro de Salud Nuevo Milenio, instituciones que van vinculados directamente en salud. Quería hacerle la consulta al doctor Francisco, ¿no? Un sociólogo, ¿cómo se puede desenvolver o qué es lo que puede aportar en ciencias de la salud? Gracias. ¿Cuál va a ser la dinámica? ¿Respondo al final todas o de uno en uno? Mejor de una vez, ¿no? De una en una. Ya, perfecto.
Bueno, gracias Jorge por tu participación, por la pregunta y también, bueno, desearte todos los éxitos del mundo. Adelante, continuar con las capacitaciones, con los estudios. Te has trazado un objetivo, una meta y ponerle todas las ganas, todo el esfuerzo para conseguirlo. Yo me inicié en la docencia universitaria en la facultad, en esa época, la Facultad de Medicina Humana. Ahí estuve muchos años antes de llegar a sociología. Y los cursos que yo enseñaba ahí tenían que ver pues, con investigación aplicada a la salud, tenían que ver con sociología médica, tenían que ver con antropología de la salud, y en fin, algo de 5 asignaturas. Y entonces ahí, por primera vez, me empapé de ciertos conocimientos ligados a lo que es el papel del sociólogo en el campo de la salud, ¿no? Años después, celebro el que un amigo mío, un colega, sociólogo, asumiera la jefatura en el Hospital Regional de Huacho, la jefatura del área de promoción de la salud. Tenemos un sociólogo dirigiendo lo que es promoción de la salud. Entonces yo recuerdo mucho que a él lo invitaba a mi curso de sociología médica para que converse con los alumnos sobre qué hace un sociólogo en el campo de la salud. Y efectivamente hay muchas cosas que hacer ahí. En primer lugar, desde el punto de vista teórico, ojo, teórico, lo primero es que hay que buscar, empaparse, enriquecer el conocimiento sobre la relación que existe entre sociedad, cultura y salud. Las prácticas de salud de los grupos sociales tienen que ver con los aspectos culturales. Por lo tanto, se construye estilos de vida, se construye hábitos. Hablábamos de esto al inicio de la exposición. Se construye hábitos relacionados a la salud y como consecuencia su reflejo en la existencia misma, en la vida, a partir de la cultura. Eso tenemos que tenerlo claro. Entonces, cuando el sociólogo participa en el área de salud, el área médica en general, entonces va a trabajar con grupos sociales, va a hacer el acompañamiento, el tema de los programas de salud, va a trabajar directamente en actividades que involucren la organización de los grupos sociales. Hay una cuestión en la cual siempre hemos fallado aquí en el Perú, en la salud y en todas las demás políticas. Las políticas, por lo general, se implementan desde Lima y pensando en Lima, a lo más pensando en las ciudades de la costa. Y se contratan muchas veces sociólogos y el sociólogo encuentra ahí una enorme limitación. Porque el sociólogo, al tener la posibilidad de ver mucho más allá, encuentra que esas políticas no se pueden aplicar en contextos distintos, donde las prácticas de salud son otras, donde la construcción de la cultura de estos pueblos son distintos. Y entonces encuentra esas limitaciones. Por eso entonces, la labor del sociólogo implica organizarlo, conocer esa cultura, no imponerle, sino más bien aprender de ello para poder entenderlos y trabajar en mejores condiciones. Para que un médico, una enfermera, un biólogo, en fin, cualquier profesional del campo de la salud pueda trabajar mejor, por ejemplo, con las comunidades nativas, el primer encargado de decirles cuáles son las pautas del comportamiento de la persona nativa es el sociólogo. El decirle, mira, esta cosa no va a funcionar acá por estas cosas, por estos elementos culturales. Entonces tenemos que cambiar la estrategia. La estrategia tiene que ser de esta manera. Decirle que planifiquen el tamaño de la familia en una población donde culturalmente entienden que a mayor número de hijos, mayor fuerza laboral para el trabajo agrícola, entonces tú no puedes imponerle. Tienes que implementar estrategias adecuadas para poder desarrollar una eficiente planificación familiar. Eso ahí tenemos que tratar ya nosotros. O sea, nosotros somos el nexo entre la población, entre la comunidad, para poder entenderlos, para poder percibir y por lo tanto asimilar esos elementos culturales que ellos presentan y decir, estas son las estrategias entonces que van a dar resultado en la implementación de estos programas, de estos proyectos. Hace 2008, tuve una pequeña experiencia laboral. Vi el aviso en el periódico que ESalud buscaba un sociólogo, antropólogo o historiador, ¿ya? Para
trabajar como el gerente de desarrollo social, en el programa de gerencia de desarrollo social, ¿ya? Y era para ocupar el cargo más alto. Y entonces yo participé de este concurso, pasé la primera etapa, segunda etapa, llegué hasta la última etapa. En la última etapa, la entrevista, llegamos solo dos, un antropólogo de la Católica y quienes hablan, ¿no? Cuando salió el antropólogo, me dio la mano y me dijo, y salió risueño y me dijo, estoy contento, conforme y confiado. Me fue muy bien en la entrevista, creo que el puesto es mío, ¿ya? No te deseo suerte porque creo que ya te gané la vacante. Bueno, yo ingresé y me fue bien, ¿para qué? Pero después de lo que él me dijo me sentí un poquito desconfiado, ¿ya? Por un momento. Parte también de mi generación, lo podría decir en otro momento, ¿por qué? ¿Ya? Entonces, esperamos los resultados y cuando dieron los resultados yo fui el seleccionado, ¿ya? Trabajé muy poco tiempo, la verdad renuncié al trabajo por una cuestión muy práctica. Yo ya era docente nombrado acá, en la Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión. Mi idea era concursar a eso y tener esa experiencia y pedir licencia, pero justo cuando estaba tramitando la licencia, la Universidad Sánchez Carrión fue intervenida por el gobierno. Y al ser intervenida, se suspendieron todas las licencias y tuve que volver a reincorporarme. Bueno, en el poco tiempo que estuve, fue un trabajo realmente maravilloso. Tuve a mi cargo, imagínense, como sociólogo, y a mi cargo estaban los médicos, estaban psicólogos, asistentes sociales, y también otros sociólogos, lógicamente, ¿ya? Y el trabajo justamente de estos profesionales de la sociología era lo que les acabo de decir, entender a los grupos sociales, para poder implementar las estrategias de manera más adecuada, para lograr los objetivos trazados en las políticas de salud, en sus diversas dimensiones. Ese es el rol de nosotros. Espero poder haberte respondido a tu pregunta. La segunda pregunta es de Brian Alexis Ortiz, el cual nos dice: Perdón, ¿se fue la comunicación? Rosy, no sé, te escucha. ¿Me escucha? No. ¿Ahora se me escucha? Ahora sí. Perfecto. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. Ya. Sí. La segunda pregunta es del compañero Brian Alexis Ortiz, quien nos dice: ¿cuál sería el papel de la sociología al entrar en el... No se te oye, Rosy, mejor cópialo en el chat. Bien, creo que el compañero Brian se encuentra en sala. Muy buenas tardes, buenas noches a todos. Quizá le gustaría realizar la pregunta personalmente. Mejor. Adelante, Brian, ¿te encuentras en sala? Bueno, caso contrario, les voy a hacer llegar su pregunta, que Brian Ortiz nos pregunta cuál sería el papel de la sociología, pero en el contexto actual, ¿no? Y se fue Brian, leíste su pregunta y se fue de la sala. ¿Ya? ¿Cuál es el papel de la sociología en el contexto actual? Nosotros, los sociólogos, decía durante mi ponencia que tenemos mucho que decir sobre diversos temas. Hay que ver en dónde nos ubicamos profesionalmente. Ahora si hablamos de qué es lo que tendría que decir la sociología en el contexto actual, político. Profesor. Sí, ahí está Brian, adelante. Ya, sí, no sé qué pasó con mi audio, profesor. Muy buenas noches con todos. Sí, mi pregunta era relacionada a eso, ¿no? Sino que lo pude escribir un poco más, lo escribí un poco rápido. Mi pregunta era,
Bueno, me presento, soy estudiante de Sociología de quinto ciclo de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión. Mi pregunta era, ¿cuál es el papel o cuál es el carácter que adquiere un sociólogo al entrar en el contexto actual, ¿no? Como en tema político? ¿Cuál sería su papel fundamental? ¿O cuál sería el papel fundamental por la cual, por ejemplo, un sociólogo sí o sí debe estar actualmente en este contexto tan, podríamos decir, complejo de la política peruana? Perfecto. Recuerdo mi generación, hablábamos que el sociólogo tiene que ejercer su servicio revolucionario obligatorio, ¿ya? Eso se decía en mi generación y quizás generaciones anteriores también. Y eso nos llevó a pensar, a creer de que la sociología asumía una posición o una opción política determinada en el contexto peruano, ¿de acuerdo? Y ahí cometíamos un error, porque justamente cuando llegamos a los años, fines de los 80, inicio de los 90, ocurrió la primera crisis de muchos paradigmas de la sociología, porque nos dimos con la verdad de que muchas teorías que estábamos estudiando no nos permitían entender lo que ocurría en el contexto de ese momento, fines de los 80, inicio de los 90. El Perú había entrado en un escenario de violencia política, había generado mucho desplazamiento, habían surgido nuevos actores sociales como los vendedores ambulantes, la informalidad en el Perú había crecido tanto, y aparecen escritos como la de Hernando de Soto, que decía, desde la mirada liberal, decía que justamente la solución a los problemas de la informalidad pasaba por formalizar a los vendedores ambulantes, ¿no? Donde incluso el tema era más de carácter legal, había que minimizar costos, procedimientos, y esa era la mirada liberal sobre la problemática de la informalidad. Y nosotros los sociólogos, sobre todo bajo esa perspectiva que nos habíamos formado con el servicio revolucionario obligatorio, no teníamos absolutamente nada que decir, porque no encontrábamos las herramientas teóricas que nos permitan afirmar o sustentar alguna propuesta coherente frente a esa realidad. Y ahí partimos espacio, ahí fuimos partiendo espacio. La sociología vuelve a reinventarse de alguna manera a partir del año de la década del 2000, y se empiezan a abrir nuevas posibilidades de trabajo, nuevas miradas en cuanto al análisis de carácter sociológico, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque se empezó desde la academia, desde la universidad, se empezó a revisar nuevas teorías que los habíamos dejado de lado. Por ejemplo, empezamos a utilizar a Max Weber para entender la informalidad, cosa que ya no lo hacíamos, ¿ya? No sabíamos dónde encontrar el antagonismo para la lucha de clases en el escenario de la informalidad, y nos habíamos entrampado en eso. Entonces, a partir de ese momento hasta hoy, yo creo que las teorías sociológicas han avanzado muchísimo para entender diferentes espacios de participación profesional. Yo creo que lo que hay que sacar de la cabeza es que estamos obligados a tener un servicio revolucionario obligatorio. Eso nos limita, o nos limitó, y nos puede limitar a tener solo una mirada de entender la realidad. El sociólogo tiene amplias miradas, por cuanto hay también muchas teorías para poder entender la realidad. Lo que no debemos dejar de lado es el compromiso social. Eso es distinto. Yo decía en mi último esquema, el compromiso, el hecho de ser profesionales comprometidos con lo que pasa en la sociedad y plantear propuestas. Esto es una forma de mantener un compromiso social. Yo de compartir con ustedes algunas reflexiones, ustedes de estar aquí escuchándome y participando, es una forma de decir, aquí estamos presentes porque nos preocupa lo que pasa con la sociedad. Entonces, a tu pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer en el nuevo contexto? No dejar de asumir ese compromiso. Y asumir ese compromiso significa, uno, ser conocedor, analítico, ¿no?, de lo que ocurre en este contexto, entender las diversas situaciones que se van presentando. Dos, tener una posición frente a ello. Tres, plantear propuestas, ¿no?, asumir compromisos. Entonces, eso es parte del compromiso social. No sé si me dejo entender con eso, Brian. Tenemos otra pregunta en el Facebook, en la transmisión en vivo, de la
Joana Alves, quien nos dice, ¿cómo hacemos para derribar los muros de las universidades? ¿Y qué conocimiento y trabajo en ciencias sociales para que el trabajo y el conocimiento en ciencias sociales se conozca en la sociedad? ¿Cómo derribar los muros de la universidad? Dice, ¿no? Y que el conocimiento y trabajo de las ciencias sociales se conozca en la sociedad. Yo creo que una de las grandes limitaciones que tenemos nosotros es que nos hemos quedado en el ámbito académico. Eso hay que reconocerlo. Algunos hemos hecho el esfuerzo por ir un poco más allá. Cuando se creó el Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincias, eso fue justamente el interés de sacar el debate sociológico más allá del ámbito académico. Cuando surge la propuesta de crear el Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincia, se dijo, pensemos en sociólogos que no estén solo trabajando en la universidad, sino que convoquemos a otros colegas que están también en otros ámbitos laborales, donde pueden aportar y decir mucho más de lo que está pasando, más allá de los muros de la universidad. Eso nos falta, romper esos esquemas. Pero nos falta también, y ojalá el próximo año se pueda volver a las clases presenciales y fortalecer lo que es la proyección social, lo que son los trabajos de investigación con alumnos, y que las autoridades también entiendan que la labor del docente y de la universidad en general es eso, de proyectarse en la sociedad, en la comunidad. Que dejemos de lado esa mirada de que la responsabilidad del docente pasa por estar encerrado 7, 8 horas sin poder salir de la universidad. Y si sales a la universidad a hacer una labor con tus alumnos, debes luego regresar a encerrarte para demostrar que has cumplido con tus horas. No es así. La única manera de poder avanzar en el sentido mismo de llevar la sociología a la comunidad y por lo tanto también aprender de la comunidad es trabajando permanentemente con ellos. Y esa es una labor que compromete a docentes y alumnos. Y esa demanda es sumamente necesario, porque si no la teoría quedaría en eso, en una mera repetición de conceptos, pero sin encontrarle una utilidad práctica en la vida social. Ese es el compromiso que tenemos en la sociología. Como siguiente pregunta, de Manuel Espinosa Loarte, quien nos dice, tengo 19 años de experiencia en la gestión pública en el gobierno local, pero no haciendo sociología, sino gerenciando. ¿Cómo podría aplicar a la sociología? Tiene 19 años en la gestión pública gerenciando, pero más no propiamente en la sociología. La gestión pública es un campo de acción de la sociología hoy. A quien plantea la pregunta, te sugiero revisar un poquito a Bernardo Klinsberg, Isabel Licha, quienes han escrito muchísimo a nivel de América Latina sobre el quehacer del sociólogo en la gestión pública. Y estoy hablando de sociólogos. ¿Ya? Entonces, ahí te habla bajo una perspectiva, porque Isabel Licha y Bernardo Klinsberg tienen una mirada de lo que es la teoría de la complejidad, bajo la perspectiva de la gerencia social y la gestión pública. Ellos entienden cuál es el rol, el papel que cumple el sociólogo en estos campos. Se trabaja con grupos sociales en donde estemos. Trabajamos con organizaciones y en esas organizaciones tenemos a actores sociales. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es justamente aprender a gerenciar el recurso humano. Tenemos que entrar a esos temas. Buscar la articulación entre la labor que cumplo, por ejemplo, en el gobierno local, con las comunidades que se benefician a través de ciertos programas o proyectos que desarrollamos. Te recomiendo Isabel Licha, Bernardo Klinsberg, cómo gerenciar en escenarios de complejidad. ¿Ya? Muy interesante. Es más, ahí te habla... Roberto Carlos Quispe García. Ahí un ratito, ahí le habla también sobre los famosos cuellos de botella de la tradicional gerencia, porque me preguntó, los cuellos de botella de la tradicional gerencia y las nuevas propuestas de la gestión pública o de la gerencia social moderna, como dice Klinsberg, ¿no? Donde participa el sociólogo. Porque en una parte dice, ¿no? Muy bien, ¿quién es el llamado? Klinsberg se plantea y dice, ¿quién es el mejor llamado a gerenciar socialmente? O sea, a ejercer la gerencia social. ¿Quién? ¿El administrador? Tiene una mirada eminentemente
oficinista, ¿sí? ¿Quién puede gerenciar mejor un programa, por ejemplo, que está vinculado al sector salud? El médico tiene una mirada esencialmente clínica. ¿Quién es el mejor llamado por sus capacidades como profesional para poder interactuar con los grupos sociales? La respuesta cae por su propio peso: la sociología. ¿Ya? Entonces, te lo recomiendo. Sí, adelante, María. Roberto Carlos Quispe García nos dice, mi pregunta es referente a los estudiantes de sociología que realizan sus prácticas preprofesionales. En el caso de desarrollar esta actividad en entidades privadas, ¿cuál es el grado de influencia o poder de decisión practicante dentro de la organización en el que se desempeña? El gran problema de las prácticas preprofesionales es que muchas veces ellos, las instituciones y las personas que están a cargo de los practicantes, no entienden cuál es la labor que debe cumplir el alumno practicante de sociología. Y el alumno practicante de sociología se deja llevar por y lógicamente, ¿no? Un jovencito que recién sale a hacer las prácticas se deja llevar por la famosa frase que tradicionalmente siempre se ha dicho cuando uno empieza en un trabajo, ¿no? El pagar derecho de piso, ¿no? Y entonces realiza múltiples acciones, que muchas veces, que no es malo, no es malo. ¿Ya? No es malo que tú hoy día hagas una limpieza donde vamos a reunir, que hoy día cargues de repente algunas cajas que vamos a trabajar con un grupo. No tiene absolutamente nada de malo. El problema está que te quedes solo en eso. Ahí está el problema. O sea, ¿qué es lo que tú tienes que realizar ahí? Lo otro es que muchas veces llegamos a la parte misma de la práctica profesional y no hemos desarrollado bien algunas capacidades. Incluso pasamos la práctica preprofesional y enfrentamos la primera oferta laboral. Y entonces los alumnos empiezan a preguntar, o los egresados empiezan a preguntar ya. Profesor, el aviso dice, con experiencia en promoción social, ¿qué debo hacer? Profesor, el aviso dice, con experiencia o capacidad de resolución de conflictos sociales, ¿qué debo hacer? Entonces ahí estamos dejando algunos vacíos, pues, ¿no? Yo recomendaba a Ronald, le decía, ¿no? Conversando con él, le decía, hay vacíos que van quedando en la formación de los estudiantes. Lo que se puede hacer es cubrir esos vacíos a través del Colegio Regional de Sociólogos, ¿no? Concursos cortos, concursos mucho más aplicativos, que te permitan tener herramientas para actuar de función a las demandas que te van exigiendo. Una forma de solucionar el papel equivocado que cumple el practicante en la institución a la cual él aporta como practicante, valga la redundancia, es que la escuela de sociología o las escuelas de sociología tengan pues convenios bien definidos, ¿no? Porque a partir de esos convenios vienen los acuerdos institucionales en la cual se establecen de manera precisa cuáles son la labor o las labores, la actividad o las actividades que van a desempeñar los practicantes. Y creo que ahí ganaríamos mucho, ¿no? Para culminar con esta ronda de preguntas, la compañera Kelly Milagros Poma nos menciona, en el campo laboral de la sociología, podemos ubicar a la sociología minera. A ver, se habla cada vez de tantas y tantas ramas de la sociología. Hay una sociología de la salud, hay una sociología del trabajo, hay una sociología del deporte, hay una sociología del ocio. En algunos países desarrollados, la gente busca espacios de esparcimiento, pero se busca desde el Estado que estos espacios de esparcimiento sirvan para construir ciudadanía, identidad. Entonces, hay sociólogos que se empiezan a capacitar en eso, para brindar a la población espacios de esparcimiento, pero que a la vez otorguen algo de beneficio a la comunidad, al país, a la construcción de ciudadanía. Hablar de la sociología minera, poco a poco se está convirtiendo más en una problemática muy importante en el país. ¿Por qué no? Pero va a ir de la mano con otras especialidades, porque ya hace buen tiempo que la sociología entró, por ejemplo, en los temas ambientales, y por lo general, mucho de la problemática de la actividad minera tiene que ver con temas ambientales. Yo he culminado hace poco
una maestría en desarrollo ambiental, ¿no? Y pude entender de que la problemática ambiental exige de miradas multidisciplinarias, transdisciplinarias, interdisciplinarias. La única manera de entenderlo. Y además el mundo académico está entendiendo cada vez más de que en esa mirada no puede faltar el enfoque sociológico, porque se actúa con actores sociales. Entonces, si hablamos de una sociología minera, pueden surgir muchos nombres. Existe también la sociología de la Amazonía, ¿eh? Ojo con eso. Hay muchas ramas, pero lo cierto es que cualquiera sea la rama que se vaya creando y desarrollando, va a tener que compartir conocimientos teóricos de otras ramas que ya existen y que se están ampliando cada vez más. La actividad minera va a tener que compartir conocimientos, propuestas de lo que es el desarrollo ambiental, de lo que es el desarrollo sostenible, de lo que son los conflictos ambientales, y en fin, hay mucho más conocimiento que tendría que compartir. Una última pregunta por parte de la compañera Lola Edith Vargas Celentino, que nos dice, ¿cómo comunidad académica, cómo podemos orientar y difundir la denominación correcta del rol del sociólogo respecto a las funciones que desempeña desde los diferentes niveles de intervención? ¿Cómo promover, ¿no? el concepto, la manera de entender el rol del sociólogo? ¿Verdad? Yo creo que hay dos cosas. ¿Cómo podemos orientar y difundir? Orientar y difundir. Hay dos cosas, hay dos responsabilidades, y son responsabilidades compartidas. Uno, el mundo académico, la universidad. Asumir ese estatus de profesional de sociólogo como investigación, mayor acercamiento a la comunidad, llevar la sociología al pueblo. Y del espacio de los colegios, del Colegio Profesional de Sociólogos, hacer realidad la ley del sociólogo. Luchar porque desde el Estado se nos reconozca que somos profesionales capacitados y los únicos llamados a poder dirigir los proyectos de carácter social. Creo que hay una responsabilidad compartida. No puede haber un divorcio entre colegios de sociólogos y las escuelas profesionales de sociología. Muchas gracias. Damos las gracias a todos los asistentes y de la misma manera les recordamos que la próxima semana contamos con el siguiente webinar de gestión pública e interculturalidad. De la misma manera, con el curso que tenemos, que ya muy pronto se va a dar, con el tema de gestión pública, con especial énfasis en la gestión presupuestaria. Muchas gracias. Para las palabras de cierre, le damos la palabra al licenciado Ronald. Bien, nuevamente agradecer a Paco, y disculpa que te tutee, a pesar de que ha sido mi profe, pero ahorita ya somos amigos, ¿no? Por la misma situación que ya acabé la carrera, entonces le puedo decir Paco, felizmente. En el aula todavía no se podía, pero ahora sí. Gracias por tu disertación, ha sido muy importante para enriquecer las mentes de las personas que han estado presentes en esos momentos, al menos de manera virtual. Y sí es cierto, el sociólogo tiene que conectarse con la realidad, con la sociedad, y de manera directa. Por eso les decía a veces, sociólogo que no hace trabajo de campo, no es sociólogo. Sociólogo, en todo caso, que inclusive no participa o hace actividad política, pero no política electorera, sino política desde otra perspectiva, no interviene como ciudadano activo en las problemáticas de su sociedad o su entorno, su barrio, vecindario, distrito, no es sociólogo, porque es ahí donde va a aplicar estos conocimientos que ha desarrollado muy bien el doctor Francisco Maya. Yo creo que ha sido relevante para nosotros. Nuevamente les dejo el saludo por parte del Colegio Regional de Sociólogos Lima Provincias, y estamos prestos para trabajar tanto con la Escuela de Sociología, en la cual está Paco, y con cualquier organización abierta, sea de base, pública, privada. Nosotros estamos para poder tender la mano y hacer alianzas estratégicas donde nosotros podamos interactuar y posicionar a nuestros profesionales.
Sin nada más que decir, nuevamente agradezco su presencia y buenas noches a todos y a todas.